Voy a hacer la introducción. Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Jueces. Estamos en el penúltimo capítulo, es decir, Jueces capítulo 20 en esta serie, la apostasía. Y nuestro título de este capítulo es En busca de justicia contra los culpables del abuso a la concubina. Y cuando hablamos del abuso, me gustaría compartir con ustedes la batalla contra la tribu de Benjamín, que sería nuestro bosquejo general que tenemos hoy día, 48 versículos, y no lo voy a leer todo el bosquejo, pero a medida que yo voy pasándoles diapositivas, sí lo voy a leer. Recuerden, esto sucedió en el territorio de la tribu de Benjamín. Un levita llegó a este pueblo que se llamaba Gibeá con su concubina, y hombres perversos, hijos de Belial, decía, ¿no?, en la traducción, querían tener relaciones sexuales con este hombre, así como Sodoma y Gomorra, pero al final este hombre terminó entregando a su concubina, abusaron de ella salvajemente y en la mañana cayó muerta. Esto es parte de lo que hemos conocido como el ciclo del pecado en esta carta. Es decir, el pecado era lo más resaltante después del tiempo de Josué, y frente al pecado Dios permitía que el sufrimiento llegue y el pueblo clamaba porque sufría por una nación opresora, y Dios enviaba salvación a través de un libertador y estaban después por un tiempo tranquilo, pero saben que otra vez volvían a pecar, otra vez sufrimiento, otra vez clamor, otra vez salvación y otra vez tranquilidad y otra vez regresaban al pecado. ¿Saben cuántas veces pasó esto? 7 veces. Entonces, antes de continuar con esta historia que está en 2 partes, recuerda que ya está grabado en el canal de YouTube, la historia triste de esta mujer, y hemos visto también anteriormente los más de 50 traumas que produce un abuso sexual. Hemos hablado sobre este tema que quizás para algunos puede ser nuevo, pero algunos realmente no lo tocan, no se enseñaría, porque es un tema realmente que no se debería, digamos, pues no tiene razón de tocar si no es necesario. Pero como estudiamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, esto es algo bueno en el sentido de ver la cronología o ver la consecuencia de cada versículo, de cada capítulo. Y por eso consideramos que cada vez que estudiamos así la palabra, Dios trae el tema. El tema de la semana pasada fue justamente esto, las consecuencias del abuso sexual y la perversidad de estos hombres y cómo han pervertido una relación sexual, y hasta el día de hoy vemos ideologías que pervierten lo que Dios ha creado. Y hoy vamos a ver qué y cómo buscan la justicia, cómo quieren ser justicieros el resto de Israel. ¿Qué les parece si oramos y continuamos? Señor, te quiero dar gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este día tan especial. Permítenos, Señor, estudiar tu palabra y háblanos a través de ella. Que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra, y que uses mi vida para compartir en esta hora de lo que tú quieres, Señor, enseñarnos. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se van conectando. No se olviden ponerle un like, ¿no?, a este estudio si ha sido de bendición. Comparte por tus redes sociales, comparte la palabra del Señor. Y recuerden que hacemos estudios bíblicos inductivos, ¿no?, verso a verso. Y tenemos más de 500 videos ahora de estudios bíblicos en este canal de Calvary Chapel Arequipa. Suscríbete y ayúdanos a que la palabra de Dios siga divulgándose. Empezamos entonces. La batalla contra la tribu de Benjamín. Del versículo 1 al 3 es la batalla contra la tribu de Benjamín, une a Israel. Entonces, y es entonces por todo lo que les he contado, en resumen, todos los israelitas se unieron como un solo hombre.
desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, incluidos los del otro lado del Jordán en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mizpa. Tengo un mapa, ustedes ven el Mar Muerto, pero ahí está la tribu de Efraín y ahí está Mizpa, que está muy al norte de lo que es noreste, ¿no? La tribu de Benjamín, el territorio de Benjamín, donde sucedió todo esto en Gibea. Así que lo estoy remarcando y lo puedes ver aquí. Ahora, versículo 2 dice, los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000, y lo he remarcado, 400,000 guerreros armados con espadas ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. ¿Te imaginas la cantidad de personas que estaban ahí? O sea, ¿por qué? Porque ya les comentaba hace un momento de que habían abusado salvajemente de la concubina de este levita, y no solamente eso, sino que este levita, en un acto único en toda la Biblia, termina descuartizando a la mujer y enviando un pedazo, un brazo, una pierna, o sea, la cabeza, a todo el territorio para que busque levantar, ¿no?, este tipo de nacionalismo, diríamos así. Y recuerda que este capítulo no está puesto de forma cronológica, sino esto está justamente, podríamos ponerlos entre el capítulo 1 y el capítulo 3, si fuese de forma cronológica de este libro, de ver la perversión, de ver la degeneración humana y sobre todo la degeneración del pueblo de Dios. Pero este acto de descuartizar, que fue único en la Biblia, aparte, bueno, Saúl una vez descuartizó bueyes, pero esto es un ser humano, es una mujer. Entonces, levantó este tipo de nacionalismo y había miles, 400,000, obviamente resultó. ¿Qué pasó? Versículo 3 dice, pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mizpa. Y entonces los israelitas preguntaron, ¿cómo había sucedido ese crimen tan terrible? Versículos 4 al 7, la segunda parte de este capítulo, la batalla contra la tribu de Benjamín comienza con la explicación de Levita. Versículo 4. El Levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó, mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibea, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Y recuerden que un anciano los encontró. Ahora, les ofreció comida y ahí estuvieron ellos durante esa hora, muy tarde y a la noche, cenando, y dice el versículo 5, esa noche algunos de los ciudadanos prominentes de Gibea, ojo en el relato cuando habla de prominentes, porque no eran los prominentes, sino eran unos hombres perversos, pero bueno, dice, rodearon la casa con la intención de matarme. No era la intención matarlo, era la intención de tener relaciones sexuales con ellos, ¿recuerdan? Y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Bueno, esto es algo muy interesante, ¿no? Porque la concubina sí amaneció muerta, llegó muerta, pero quiero que hagamos hincapié al relato de Levita. Por eso te digo, si tú estás siguiendo estos estudios, te vas a dar cuenta que para empezar, estos hombres, como mencionaba, no eran los prominentes, sino eran hombres perversos, pervertidos, ¿no? Querían tener relaciones homosexuales. Otro era que no querían matarlo, querían tener relaciones sexuales con él. Tercero, la concubina no llegó muerta, sino llegó a las justas arrastrándose y llegó a la puerta, y él no le abrió la puerta. No se sabe si seguía viva. Le trataba de hablar, si levantó el cuerpo. Pero es interesante este relato, y el versículo 6 dice, entonces corté su cuerpo en 12 pedazos, y eso sí habla el capítulo anterior, y envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. 7. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tiene que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Miren que esto es algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? En una historia contada de forma fragmentada, la persona es el héroe o la víctima.
Ojo, ¿es el héroe o la víctima? ¿Y por qué? Si regresamos a Jueces capítulo 19, versículo 25, dice, sin embargo, ellos no le hicieron caso, porque el anciano dijo, mira, acá está mi hija y la concubina. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. O sea, él la empujó. No fue que la agarraron a la concubina, no, él la empujó. Y los hombres de la ciudad abusaron de ella, obviamente, toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana, y finalmente al amanecer la soltaron y estaba viva. Recuerden esto, es muy importante. La mentira no solo es no decir la verdad, sino decir la verdad a medias. Mientras miramos todo esto, hay que ser sabios frente a las historias que escuchamos o las historias que nos narran, porque, bueno, parte de mi labor, de mi trabajo en la iglesia y en Arequipa es terapia de parejas, y siempre cuando una persona, estoy hablando de parejas, sea hombre o mujer, cuenta su historia, o es la víctima o es el héroe. O sea, no es culpable de nada, o si deberían darle una corona porque, sabes, él hace o ella hace todo para que las cosas funcionen. Pero en este momento, entonces, es sabio y es importante tener la opinión o tener el relato de la otra persona o de otras personas. O sea, es importante mejor tener en pareja para que no pueda allí inventarse o tener una mención de la historia fragmentada o una media verdad o decir mentiras. Por esto es importante, y en cada situación, ya sea en pareja, ahora estamos hablando de iglesia, de grupos, familia, hay que aprender este principio. ¿Sabes? Hay que escuchar los dos lados de la historia. Es inmaduro y a la vez es triste cuando una persona solo escucha un lado de la historia y toma decisiones. Y esto es justamente lo que va a hacer el pueblo de Israel. Escuchan el lado del levita. Ojo, el autor se ha encargado de poner en el capítulo 19, el levita omite decir, yo la empujé. No dice, no, ellos la abusaron. Y ojo, los hombres de Israel también, obviamente, están en ese nacionalismo, se han vendido, son 400,000, vamos a vengar, vamos a hacer el otro. Tampoco preguntan, bueno, si te querían matar, ¿cómo es que te libraste tú? ¿Cómo es que tú saliste de ese lugar cuando habían tantos hombres rodeando la casa? ¿Cómo te libraste? No le preguntaron, pero tomaron decisiones en base a una historia fragmentada, a una media verdad que es mentira, y esto nos va a llevar a la batalla, porque el versículo 8 al 17, la batalla contra la tribu de Benjamín se alista en Gibeá. Entonces, y todo el pueblo entonces se puso de pie. Miren la reacción. Se puso de pie al mismo tiempo y proclamó una voz: ninguno de nosotros volverá a su hogar, no, ni una sola persona. Y todos empezaron a decir y escuchar el relato de un solo hombre. Yo creo que si el anciano estaría ahí diría, pero tú lo empujaste. Bueno, no se dieron esa molestia. Y es triste, como digo, cuando hay personas que toman decisiones sin escuchar los dos lados de la historia. ¿Qué pasó? En 9. En cambio, haremos lo siguiente con Gibeá. Echaremos suertes para decidir quién la atacará. 10, una décima parte de los hombres de cada tribu, se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos de Gibeá, en Benjamín, por la infamia que sus hombres han cometido en Israel. 11, así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Qué interesante, ¿no? Que el pueblo de Israel se vuelve y anda unido. Este tipo de nacionalismo surgió. ¿Y cuáles son los beneficios de la unidad? Miren, número 1, cuando el pueblo está unido, aumentará la fuerza, porque muchos pueden lograr lo que uno por uno no podemos hacer. ¿Cuál es el segundo beneficio de la unidad? Promueve la armonía y la afinidad del grupo, porque tienen una meta común. Y número 3, favorece el crecimiento, porque todo hombre de las tribus quería participar. En este caso, ninguno se quedó en casa. Y es igual en la iglesia, en una familia, todos quieren crecer, todos quieren apoyar. Y cuarto, garantiza el éxito. A pesar de la pérdida de muchos soldados, al final ellos tuvieron éxito. Y antes de continuar, miren, es importante
resaltar cómo ellos se unieron. El pueblo se unió, surgió este nacionalismo, el llamado fue efectivo y vamos a ver los beneficios de la unidad, en este caso de Israel. Pero también es importante recordar que una familia, una casa dividida en sí misma, ¿sabes?, será destruida. Nuestro Señor mismo lo dijo. Y eso es importante, andar en unidad, unanimidad, ¿no? O sea, como iglesia es importante ser parte de la unidad y no de la desunión o permitir que el diablo, que el enemigo, que su meta es destruir el pueblo de Dios, destruir la iglesia, usa recursos. Y uno de los recursos que usa es la murmuración y el chisme o el desprestigiar el trabajo, la labor, las personas, minimizar una u otras razones. Por eso tenemos que andar en unidad y una de las cosas para manejar la unidad es andar siempre en una correcta comunicación y sobre todo pensar que somos hermanos, que somos un cuerpo, que somos un grupo y que dependemos el uno del otro. No hay alguien mejor ni mayor que otro dentro de la iglesia. Ahora, el pueblo se une y entonces tenían todo el derecho de hacer ellos lo que querían hacer, ir en batalla y acabar con las benjaminitas o con estos hombres. Mire, la respuesta es sí, porque Deuteronomio capítulo 13, versículo 14 al 15 les daba ese derecho. Obviamente el contexto era idolatría, pero ellos hablaron y dice, en tales casos analiza los hechos cuidadosamente, cosa que ellos no lo hicieron. Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió ese acto tan detestable en medio de ti, deberás atacar a esa ciudad y destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los animales. Versículo 16. Luego deberás amontonar todo el botín en el centro de la plaza pública y quemarlo. Prende fuego a toda la ciudad como una ofrenda quemada al Señor tu Dios. La ciudad deberá quedar en ruinas para siempre. No se volverá a construir jamás. O sea, esta unidad los llevó a hacer algo que ya había sido determinado en Deuteronomio. ¿Qué pasó? Versículo 12. Los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes? 13. Entréguenos a esos hombres malvados, a esos perturbadores de Gibeá, para que los ejecutemos y así purifiquemos a Israel de semejante maldad. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. Miren, ellos querían purificar Israel. Pero ellos también son Israel y ellos también estaban en pecado. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 14. En cambio, salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeá para pelear contra los israelitas. ¿Sabes qué? La unidad es buena, pero apartada de la justicia y la verdad no vale la pena y no es buena. Recuerda esto. La unidad es buena. Vemos cómo el pueblo se está uniendo, el pueblo de Israel. Pero la unidad del pueblo de Benjamín es cuestionable, porque ellos deberían dejar que estos hombres sean entregados. Pero ellos prefirieron cubrir, prefirieron decir, no, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues igual estaban en pecado, o sea, era una época oscura, una época de apostasía. Y probablemente diríamos, pero entonces se unieron, pero se unieron para la injusticia, se unieron para la mentira, se unieron para el engaño, se unieron para el pecado. Y obviamente, ¿sabes qué? Es triste también, a veces hay personas que se unen para pecar, para chismear, para murmurar, para hacer cosas. O sea, la unidad es buena, pero como digo, o sea, si está apartada de la justicia y la verdad, básicamente no vale la pena y no es buena. Es como, mira, un grupo de bandidos se une para atacar, no sé, o asaltar un banco y somos unidos, pero no hay justicia, no hay verdad. Entonces esa unidad no es buena. En cambio, la otra unidad de hacer justicia era la que estaba llevando ahora a Israel y sobre todo la indignación por el pecado y por las cosas tan terribles y grotescas que habían hecho. ¿Qué sucedió? Versículo 15, en total. De toda la tribu de Benjamín llegaron a Gibeá 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que habían
allí. 16. Entre las tropas selectas de Benjamín había 700 hombres zurdos. Ojo, a 700. Y lo he remarcado, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar el blanco. O sea, tenía una puntería única. 17. Israel a su vez tenía 400,000 soldados, obviamente muchas más personas con experiencia en la guerra, armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín. Hermanos, la mejor forma de resolver los conflictos es hablando de forma asertiva y no afectando a todo el grupo. Ellos vienen a hablar, ellos vienen a comunicar, mandan obviamente sus emisarios y le dicen, entréguenos, pero ellos no entienden, no quieren resolver. Y a veces, ¿qué tan difícil es solucionar problemas con personas que no quieren hablar? Cuando la base de toda relación, ya sea de pareja, ya sea de familia, ya sea una iglesia, en un equipo, es la buena comunicación. Y no solo es hablar, porque algunos hablan y van a conocer, no, asertivamente, con respeto, ¿no? Otorgando opinión, respetando la opinión, teniendo un tiempo tranquilo. O sea, esto es importante para que aprendamos a mantener siempre una buena comunicación. Ellos agotaron este medio y se fueron a la guerra, a la pelea, cerrados obviamente en sus propias ideas. 18 al 25, la batalla contra los de la tribu de Benjamín deja 2 derrotas consecutivas a Israel. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? Y el Señor contestó, Judá debe ir primero. Entonces los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibeá. 20. Después avanzaron hacia Gibeá para atacar a los hombres de Benjamín. 21. Pero los guerreros de Benjamín que estaban defendiendo la ciudad salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Regresaron todos derrotados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los derrotaron? Miren que la primera pregunta no es, Señor, ¿iremos a pelear? Simplemente tomaron una decisión y dijeron, ¿qué tribu va a salir primera? Bueno, y ahí ven los resultados. Ahora, ¿qué pasó? Miren, sin embargo, versículo 22, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior. Pues habían subido, versículo 23, a Betel y habían llorado en la presencia del Señor hasta la noche, otra vez. Y le habían preguntado al Señor, ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Y el Señor había dicho, salgan a pelear contra ellos. 24. Así que al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín. Dice el versículo 25, pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18,000 israelitas. Todos ellos expertos en el uso de la espada. Y otra vez, regresaron derrotados. Pregunto, ¿por qué perdieron la batalla si consultaron, error ahí, si consultaron a Dios primero? Miren, vamos a ver algunas respuestas. ¿Por qué? Porque Dios le dice, vayan a pelear, peleen, peleen. Bueno, probablemente hicieron algo mal en la manera que Israel buscó al Señor antes de esa batalla. Número 2, y obviamente estamos especulando, ¿no? Probablemente porque no consultaron si deberían pelear contra la tribu de Benjamín. Ojo, porque eso no preguntaron, vamos a pelear simplemente, ¿quién va a ir a pelear primero? Habían decidido pelear antes de la consulta. Número 3, probablemente formaba parte del plan de Dios para disciplinar y corregir la desobediencia de la nación. Y número 4, recordemos que Dios no prometió victoria, solo dijo, vayan a pelear. Y no se sabe tampoco si fue Judá a la cabeza. Cuando dijeron que vaya Judá, no se sabe. Probablemente, y esto es el tema, ¿no? Quizás todas estas son válidas, pero también es interesante en el desarrollo del libro, cómo es que
Dios va a juzgar no solamente a Benjamín, sino a toda la nación, porque ya estamos viendo que murieron 18,000, 20,000, o sea, una gran cantidad de personas siguen derrotadas, pero obviamente tenían más de 400,000 personas. Esto me hacía recordar lo que dijo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, en el año 1865, recuerden que la guerra civil empezó el año 1861 entre el norte y el sur de Estados Unidos, él dijo lo siguiente: el juicio del Señor en conjunto es justo y verdadero. Voy a volver a leerlo. El juicio del Señor en conjunto es justo y verdadero. ¿Y por qué? ¿Por qué dijo esto? ¿Saben por qué? Porque habían pasado ya 4 años de guerra civil. Miles, casi más de 600,000 estadounidenses fallecieron. Se quemaron muchas casas. No sé si tú has visto esa película El Patriota, ¿no? Para que tengas una idea. Pero campos de cultivo, casas, empresas, barcos, o sea, realmente él dijo, si tenemos después de 250 años, ¿no?, de esclavitud, y todo lo que los esclavos habían producido, porque básicamente todo lo que estaba ahí era producido por los esclavos, los cuales los amos no le pagaron, si tenemos que pagar ahora con que se destruyan lo que ellos forjaron, que así sea. Y si se está derramando gotas de sangre, quizás son las gotas de sangre que se derramaron por tantos látigos de años de esclavitud. Si se van destruyendo las casas o se están perdiendo los bienes materiales o aún las vidas humanas, quizás nos está dando Dios una lección. Por eso él decía, el juicio del Señor en conjunto es justo y verdadero. A veces suceden estas cosas, hermanos. Dios está juzgando no solamente a Benjamín, también a Israel. Murieron muchas personas, muchos hijos, muchos padres. Pero Dios está juzgando de forma general al producir todo esto. Ahora, recuerda esto, hermano. Dios permite las derrotas o fracasos, como en el caso de ellos, para enseñarnos a humillarnos ante su presencia y dejar de ser autosuficientes. Probablemente dijeron, somos 400,000 y los matamos rápido, porque son más de 26,000, era solo 26,000, ¿no? Autosuficiencia, no lo sé, pero estaban siendo humillados. Pero ¿saben qué? Su resiliencia era buena. No se dieron por vencido. 26 al 28, la batalla contra la tribu de Benjamín y las derrotas llevan a Israel a buscar a Dios en ayuno. Dice el versículo 26, entonces los israelitas subieron a Betel y lloraron. Y miren la diferencia de la primera y la segunda vez. Ahora la tercera, lloraron en presencia del Señor y ayunaron. Cosa que en este libro es la primera vez que se menciona. Ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz, caso que no habían hecho anteriormente. Y los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días el arca del pacto de Dios estaba en Betel. Otra vez tengo el mapa y ustedes pueden ver, ahí está Betel, aun cuando el tabernáculo estaba en Silo, pero ahí está Gibea, recuerden, ¿no? De Gibea a Betel fueron, y probablemente es porque el arca estaba en Betel, pero el tabernáculo en Silo. Y ofrecieron sacrificios y se humillaron y fueron en ayuno y oración, cosa que anteriormente no lo habían hecho. Hoy no necesitamos nosotros hacer sacrificios para acercarnos al Señor, porque Cristo es nuestro sacrificio. No necesitamos ir a un templo específicamente, porque podemos buscar su presencia donde estemos. Porque el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 14, dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. 12, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13.
Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Y 14 dice, pues mediante esa única ofrenda, Él fue la ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está siendo santos. Y eso somos nosotros. Por eso, antes de continuar, antes de ver el versículo 28, recuerda, si ellos ofrecieron sacrificios y mostraron arrepentimiento y hicieron algo diferente, en este contexto del nuevo pacto, Jesús es nuestro sacrificio. Él ya pagó nuestros pecados. Por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hay personas a veces que tienen esta idea de penitencia, ¿no? Una idea de penitencia, de agarrar y decir, oye, tengo que sufrir, tengo que llorar, tengo que latigarme, tengo que, no sé, ayunar 50 días, ¿no? Para que Dios me perdone. La verdad es que el perdón en la gracia es inmediato, porque no lo merecemos, pero es un acto que Dios lo hace desde la cruz y terminó en la cruz. Nuestros pecados son borrados y obviamente necesitamos aprender a no volver a cometer el mismo pecado, el mismo error. Pero ya pagó, Él nos perfecciona, Él nos santifica. La gracia que nos salva es la gracia que nos santifica el día de hoy. Pero miren, ellos hicieron algo diferente y el versículo 28 lo va a resaltar. Y él dice, y el sacerdote era Fines, por eso es que decía que estaba dentro del capítulo 1, 2 y 3, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor, miren las preguntas que cambia, ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Antes no le dijeron esto. ¿O debemos detenernos? Ellos dijeron, ¿quién va a ir a pelear? No, ahora, ¿debemos de pelear? Y la respuesta del Señor anterior fue, vayan a pelear. No, ahora dice, vayan, mañana se los entregaré. O sea, no les dijo, yo se los voy a entregar, ahora sí. Y esto es interesante, ¿sabes? Porque lamentos y llantos no ayudan si no hay un arrepentimiento de corazón conforme a la palabra. Ellos sí buscaron al Señor 2 ocasiones, pero el Señor también sabía si se habían arrepentido o si lo habían buscado de todo corazón. 29 al 48 es la última parte, la quinta parte de este capítulo, y lo vamos a leer rápidamente porque la hora nos gana. La batalla contra la tribu de Benjamín termina en victoria para Israel en Gibeá. Entonces los israelitas armaron una emboscada. Y ojo, una emboscada es una estrategia, un plan alrededor de Gibeá. Salieron al tercer día y tomaron sus posiciones en los mismos lugares que antes. O sea, ellos dijeron, uy, ya nos derrotaron 2 veces, bueno, vamos a usar esto como estrategia. ¿Y sabes por qué? Porque la confianza en Dios no excluye las estrategias para llegar a la meta. Nunca va a hacer esto. O sea, igual aún es para evangelizar, ¿no? Porque algunos piensan, no, y a veces están en su mente, ¿no? Cuadrada, yo diría. Tenemos que salir a evangelizar por las calles con bocinas. Bueno, si quieres hacerlo así, pero en mi opinión, mira, el mensaje no debe cambiar, pero la forma de transmitir el mensaje se puede hacer por las redes sociales, se puede hacer por un café, se puede hacer por una pizza, se puede hacer, no sé, un barbecue, se puede hacer de muchas formas. Hay que ser estrategas, hay que planificar. La confianza en Dios no excluye las estrategias o la planificación para llegar a la meta. Hay muchas formas de transmitir, aún los deportes, miren, aún los concursos, aún hay, hoy día he visto personas evangelizando en las playas con el surf, ¿no? Con sus tablas, con los skateboards, con el Calvary Chapel, ¿no? O sea, realmente hay muchas formas de seguir haciéndolo. Ahora, ¿qué pasó? Hicieron la estrategia, y versículo 31, cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar, fueron alejados de la ciudad. Y tal como habían hecho antes, comenzaron a matar a los israelitas. Unos 30, ya no 1000, sino 30 israelitas murieron en campo abierto, y por los 2 caminos, uno que lleva a Betel y el otro que lleva de vuelta a Gibeá. Como ellos dijeron, ya los vamos a volver a matar como antes 2 veces, y salieron. Y miren, y el autor pone estas 3 historias paralelas. Entonces los guerreros de Benjamín gritaron, los estamos derrotando igual que antes. Pero los israelitas habían planeado, y lo he remarcado, huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaron alejados
de la ciudad. Así que ellos empezaron a perseguirlos igual como antes, pero es una estrategia. 33. Cuando los guerreros israelitas llegaron a Baal Tamar, se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en emboscada al occidente de Gibea salieron de repente a pelear. Y ahora ellos que atacaban llegaron a ser los perseguidos. 34. Sumaban 10,000 los guerreros israelitas selectos que avanzaban contra Gibea. El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba. 35. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. ¿Se dan cuenta? Dios ahora ayudó a Israel. Y ese día los israelitas mataron a 25,100 guerreros de Benjamín. Ojo, 25,000, todos expertos en el manejo de la espada. 36. Entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibea. 37. Entonces, los que estaban escondidos en los alrededores se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes, porque obviamente salieron de la ciudad para perseguirlos y ahora quedaron desprotegida la ciudad y ellos avanzaron y entraron a la ciudad. 38. Habían acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal. O sea, la quemaron, tal como dice Deuteronomio, ¿no? 39. Cuando los israelitas vieron el humo, se dieron vuelta y atacaron a los guerreros de Benjamín. Para entonces, los guerreros de Benjamín habían matado a unos 30 israelitas y gritaban: los estamos derrotando como en la primera batalla. Miren que el autor narra cuando ellos se van por otro lado, por otro camino, y es parecido a lo que hemos leído anteriormente. Pero cuando los guerreros de Benjamín miraron hacia atrás y vieron el humo que se elevaba al cielo desde todos los rincones de la ciudad, 41, los hombres de Israel giraron y los atacaron. Y en ese instante los hombres de Benjamín se aterrorizaron, porque se dieron cuenta de que se les venía el desastre encima. Así que dieron media vuelta y huyeron frente a los israelitas hacia el desierto, pero no pudieron escapar de la batalla. Y la gente que salió de las ciudades cercanas también pereció. ¿Saben? Es la misma estrategia que usó Josué en el capítulo 8 para destruir la ciudad de Jai. 43. Ellos quizás lo aprendieron o lo leyeron, ¿no? Bueno, los israelitas cercaron a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin tregua hasta que por fin los alcanzaron al oriente de Gibea. Y ese día murieron en batalla 18,000 de los guerreros más fuertes de Benjamín. 45. Los sobrevivientes huyeron al desierto, hacia la roca de Rimón, pero Israel mató a 5,000 de ellos a lo largo del camino. Los israelitas continuaron persiguiéndolos hasta que mataron a otros 2,000 cerca de Gidom. Y ese día la tribu de Benjamín perdió 25,000 guerreros, hermanos, fuertes, armados, con espada. 47. Y el autor lo pone en realce, y yo lo he remarcado, y quedaron solo 600 hombres, quienes escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron durante 4 meses. Solo hombres, hermanos, 600 hombres. Los demás, todos fueron exterminados. Y esos 600 hombres sirvieron para preservar la tribu de Benjamín. Y ojo, el rey Saúl es descendiente de la tribu de Benjamín y el apóstol Pablo. Es decir, se preservó. Y la próxima semana vamos a estudiar sobre esto. ¿Cómo es que se preservó solo con 600 hombres? No había mujeres. No te pierdas la próxima semana. 48 y terminamos. Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente. Ojo, lo he remarcado, en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente. Y lo he resaltado, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. Para mí, esta es una exageración, para mí se les pasó la mano, para mí quizás estaban furiosos por los que habían matado anteriormente a sus amigos, no habían perdido más de casi 38,000 o 40,000 personas, pero recuerda esto, hermano, cuando se les pasa la mano, un deseo de justicia sin moral lleva a la anarquía y abuso moral. Ellos no deberían de hacer esto, justos pagaron por pecadores, como decimos, pero lo hicieron. Animales, ciudades, se les pasó la mano. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, cuando escuchemos una historia, es lo que hemos aprendido en este capítulo,
Cuando escuchemos una historia que involucra a 2 o más personas, debemos escuchar a los otros 2 o más personas y no parcializarnos con el héroe o la víctima de la historia mal contada. Hay que ser sabios frente a este tema, hermanos. Y número 2, debemos aprender a vivir en unidad como pueblo de Dios en una buena comunicación, enfocados en la justicia y la verdad al cumplir la misión de Dios. 3, debemos aprender que las derrotas o fracasos nos ayudan a formar el carácter y si somos humillados, siempre hay un propósito mayor de Dios en ese suceso. Como Israel fue justiciado en ambos lados, por el pecado obviamente. Y número 4, debemos aprender que la confianza en Dios no excluye una planificación y el uso de estrategias para cumplir su misión. Tremendo capítulo que hemos aprendido. Tremendas lecciones que el Señor nos enseña y sobre todo que podamos nosotros ser parte de la unidad del cuerpo de Cristo, pero esa unidad basada en la justicia y la verdad. Y ojo, que cuando tengamos la ventaja no se nos pase la mano como ellos hicieron cosas crueles, pero Dios tenía un propósito. A pesar de todo lo que pasó, Dios tiene un propósito. Como les dije, con la tribu de Benjamín, ahí está Saúl, ahí está Pablo o Saulo, ¿no? El apóstol Pablo, que era de la tribu de Benjamín. Pero además, seamos sabios en escuchar las historias, porque hay historias mal contadas que hacen mucho, mucho daño. Oremos para que el Señor nos guarde y podamos vivir en unidad. Padre Santo, quiero darte gracias en esta hora. Una vez más, este capítulo nos enseña y nos habla directamente a cada uno de nosotros a ser sabios con lo que escuchamos, con lo que hacemos, con lo que escuchamos, con investigar, porque ellos no investigaron y tomaron decisiones precipitadas y esas decisiones llevaron a que miles de personas de ambos lados murieran. Una unidad basada en simplemente en una banda, en lugar de hacer justicia, se unieron de mala forma. Señor, que nuestra unidad como pueblo sea basada en la justicia y la verdad. Y sobre todo, Señor, que podamos ser parte de la unidad cada día. Y si hay personas que están escuchando esta enseñanza y son de otra iglesia, ayúdalos a ser parte de la unidad. Señor, mi oración es que cada pueblo, que cada iglesia, que cada familia, que cada pareja viva en unidad basada en tener una buena comunicación. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a seguir teniendo estrategias de acuerdo a la zona, de acuerdo a la región, para seguir predicando el Evangelio, para seguir discipulando, para seguir cumpliendo tu misión, ya sea con niños, jóvenes, adolescentes, parejas, seas tú, Señor, glorificado en estas estrategias. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo estudio. No te olvides, comparte por las redes sociales para que la palabra de Dios llegue a más personas. Nos vemos pronto.